Pensaba en empezar con un dato que quizá no sea tan obvio, y es que este es el único gobierno del mundo que festeja haber llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario por una cifra récord en la historia del organismo. Pensaba incluso en que hasta no estaría de más pensar en una actuación de compunción, de aflicción, de cierta congoja, siendo el acuerdo de que se trata, pero ni siquiera eso. Nadie va contento al Fondo Monetario. Esto es lo récord que se suscita, quizá con la única excepción de cuando Fernando de la Rúa alegó lo lindo que es dar buenas noticias. Pero es una salvedad que no cuenta en el diccionario macrista porque, como la unanimidad de sus voceros se encarga de destacar cada vez con mayor insistencia, Macri no es de la Rúa. Un detalle nada menor, eso de comenzar a desmentir, dicho sea de paso. Una aclaración, si se quiere, para estas líneas editoriales, en las que creemos que cabe eximirse, salvo algún aspecto muy preciso, dentro de unos segundos. Eximirse, decía, de abordar precisiones técnicas que numerosos especialistas de la economía ya desmenuzaron acerca del acuerdo con el fondo. Pero sí vale detenerse en un aspecto llamativo. Si ustedes leen, escuchan a todos, hacia derecha e izquierda, a todos de entre los presuntamente especializados, o que de hecho lo son, coinciden en que las cartas ocultadas por el gobierno acerca del arreglo con el fondo son mucho más numerosas que las descubiertas en torno de lo significado por esta nueva tragedia argentina. ¿Por qué es eso? Al fin y al cabo, Duhovne y Sturzenegger se acotaron a informar sobre las pautas de achique en el déficit fiscal, acentuando que no habrá afectación para los sectores más vulnerables. Y casi a la par, Macri apenas dijo que este es textual, es un primer paso importantísimo. Muy bien, el anuncio del ministro de Hacienda y del presidente del Banco Central, en esencia acerca de que los desprotegidos eternos quedan fuera del ajuste, no merece más consideración que interpretarlo como un chiste de pésimo gusto. Y sobre la oración del presidente, al margen de tomarla como de quien viene por su habitual fraseología de escuela primaria, valdría preguntarle cuánta seriedad revela que tras 2 años y medio de gobierno hable de un primer paso acerca de semejante médula de la estructura económico-financiera del país. 2 años y medio de gobierno, pero este es un primer paso. La pregunta, creemos, solo una de varias, no precisamente la menos significativa, es si acaso se necesita conocer en profundidad los detalles puntuales del festejado arreglo con el fondo. ¿Cuáles datos escondidos? Eso preguntamos. ¿Cuáles datos escondidos por las caras de piedra de Macri, Duhovne, Sturzenegger y el resto del mejor equipo de los últimos 50 años modificarían las causas y consecuencias de pedirle la escupidera al Fondo Monetario? ¿Qué cambiará cuando se conozca el detalle? En orden aleatorio, van a recortar transferencias a las provincias bajo extorsión de dejar sin fondos directamente
a los gobernadores que gracias y se preocupan por algo más que su subsistencia electoral. Van a dejar que el dólar suba todo lo necesario para que el costo laboral argentino se mexicanice. Van a echar obra pública, subsidios y seguridad social, probablemente con el reparo de impedir incendios mayores en el conurbano bonaerense, mediante, vamos a ver cómo lo decimos cuidadosamente, mediante negociaciones con algunas de las estructuras de algunos movimientos sociales. Sobre obra pública en particular, algún aspecto les decía que sí, no ha merecido mayor trascendencia. La mitad, más o menos, de lo que implica el acuerdo con el fondo es el serrucho de obra pública per se, obras viales y agua y alcantarillado. Con un dólar disparado, más los tarifazos y sus efectos sobre la inflación, nadie daría 2 pesos por la suerte electoral del macrismo el año que viene. Alguno dirá que me importa, pero hay un hilo del que quizá valga la pena tirar. Hay también la pregunta de si a esta altura, eso, lo electoral, le importa a un gobierno sin más salida que hacer lo único que le cuadra a su cerrazón y convicción ideológicos, de joder a los que menos tienen. Por usar una categoría perdida de la descripción política, no son burgueses lúcidos. Se conforman tilingamente con el apoyo récord de Lagarde y de unos Estados Unidos. El fondo son ellos, en definitiva técnica, para quienes Argentina, entre otras cosas, es el socio comercial número 46. Es un fondo del mundo que los cipayos, también rescatemos esa palabra, quieren ver como un país estratégico para las prioridades de Washington. Quizás ya estén pensando en fugarse de alguna manera institucionalmente aceptable, que vendría a ser dejarle el muerto a quien venga, pero con un traspaso ordenado, es decir, sin helicóptero formal. O quizás siga habiendo mucha gente dispuesta a confiar en salvavidas de plomo, en que la Casa Blanca, los ricos, los gurús con másteres internacionales son nuestra última esperanza, y en que renegar de las experiencias históricas es mejor que el cruz diablo de un retorno de la yegua o populismo adyacente. Todo esto es un ejercicio hipotético. En cambio, es un certificado, no una hipótesis, que el gobierno no puede predecir lo que ocurrirá socialmente con una inflación a la que, en sus metas, ya renunció de manera oficial. Hasta se podría decir que es lo único que Casa Rosada blanqueó. El fondo nos impide seguir financiando al Tesoro con la bomba de las LEVAC y el dólar queda lanzado hasta donde le convenga a nuestros operadores financieros. Veríamos cómo se compatibiliza eso con los intereses del complejo agroexportador, sin esperanzas de no alimentar la suba de precios en los productos de primera necesidad. Y la CGT continuará debatiendo. Vaya la insistencia, digo la insistencia porque algo de esto subimos al sitio de nuestro programa. Vaya la insistencia ante la vuelta al fondo de que ojalá fuera cierto lo de la historia capaz de repetirse como comedia. No lo es, porque todos saben o conocen lo terrible que nos espera. Entonces, también sirve insistir en aquello de que debe dejarse el pesimismo para tiempos mejores. Contra el miserable desoje de Margarita de la cúpula cegetista y contra el muro de protección mediática oficial, entre otras tantas adversidades, esas dos están a la cabeza. Las tan mentadas e indesmentibles minorías intensas de esta sociedad
han demostrado una capacidad de acción suficiente para dar pelea, y pelea eficaz, tantas veces, o siempre. Basta repasar que incluso en las etapas más dramáticas de este país, jamás dejó de haber referencias contrastantes, anomalías tan impensadas como los liderazgos que surgieron de ellas, disputa en las calles antes de lo previsto. Este país sigue siendo una incógnita para los manuales de las visiones imperiales, latinoamericanizantes, europeístas, si es que algo queda de esto último. Somos una singularidad que no permite anticipar para dónde saldrá disparada esta vez. El devenir argentino, ya hemos hablado de esto tantas veces, es un empate sucesivo entre los proyectos de raigambre popular que no terminan de imponerse y los de índole oligárquica que tampoco pueden hacerlo. Si es por este momento, a ver la lista: la carencia de oposición articulada, la pachorra indignante de los dirigentes sindicales con poder de fuego en las bases industriales, la desorientación de las cabezas políticas de un peronismo dividido, la combatividad solo centrada en fuerzas políticas testimoniales y el gremialismo estatalista, digamos, movimientos sociales dispersos, sobrevivientes kirchneristas de núcleo duro, intendentes fluctuantes, gobernadores ni hablemos, luchadores intelectuales aislados, algunos pocos medios de alcance masivo y algunos otros alternativos de nicho ideológico, referentes que resisten archivo. Bueno, todo eso no parecería alcanzar para el enfrentamiento contra una alianza monumental, aunque con signos de inepta, de los grupos económicos concentrados. Y sin embargo, algo se mueve.